Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al fascinante mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí! Hoy agárrense fuerte porque les traigo una bomba de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula, una noticia que créanme va a dar mucho pero mucho de qué hablar. ¡Prepárense! Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más admiradas y más comentadas del panorama turco e internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito arrollador, talento desbordante y por qué no decirlo, una química que incendia la pantalla. Ya saben, esa química palpable que traspasó los límites de la ficción y que nos hizo soñar a muchísimos con un romance de cuento de hadas, de esos que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Pero, y aquí viene el pero que nos devuelve a la cruda realidad, la vida no siempre es un cuento de hadas, ¿verdad? Y a veces las decisiones más difíciles, esas que te parten el alma, son las que hay que tomar para seguir adelante, para crecer, para buscar la felicidad en nuevos horizontes. Por eso, hoy, vamos a desglosar la bomba que ha sacudido a todos y que ha dejado a más de uno con el corazón roto. Can y Demet dicen adiós al trabajo juntos. Sí, lo oyeron bien. Una decisión que, como se imaginarán, está impactando a todos los fans y a la industria del entretenimiento en general. El mundo del espectáculo turco está en shock. Pero antes de que sigamos adentrándonos en este mar de emociones y para que no se pierdan ni un solo detalle de esta información explosiva, que créanme, tiene muchos matices y recovecos, los invito a que se suscriban al canal. Sí, a ustedes. No sean tímidos. Activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo, lleno de noticias jugosas, chismes picantes y exclusivas que no encontrarán en ningún otro lado. No se lo pierdan. Vamos, suscríbanse ya. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué está pasando realmente entre Can y Demet? ¿Por qué, después de todo el éxito que cosecharon juntos, han tomado esta decisión tan drástica? ¿Qué significa esto para su futuro profesional y, sobre todo, para nosotros, sus fans, que los amamos y los apoyamos incondicionalmente? Pues bien, preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones favoritos, porque la historia es larga, jugosa y está llena de detalles que los dejarán con la boca abierta. Agárrense que allá vamos. Para entender la magnitud de esta decisión y sus posibles motivaciones, primero tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos cómo surgió la magia entre Can y Demet, ese flechazo que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Fue en 2018 durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, que en Latinoamérica conocimos como Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, arrolladora, casi palpable a través de la pantalla. Sus personajes, el carismático Can Divit y la adorable Sanem Aydin, nos enamoraron con su historia de amor, una montaña rusa de emociones llena de pasión desbordante, humor chispeante y muchísimos obstáculos que parecían insuperables. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno imparable que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó muchísimos países alrededor del mundo. Can y Demet se convirtieron de la noche a la mañana en estrellas internacionales, aclamados por su talento innegable, su belleza deslumbrante y por supuesto por la química explosiva que desprendían juntos en cada escena. Y es que, seamos honestos, era prácticamente imposible no sospechar que algo más que una simple amistad, por muy sincera y profunda que fuera, estaba floreciendo entre ellos. La chispa se veía, se sentía, era innegable. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por la pasión desenfrenada de los fans, que estaban absolutamente enloquecidos, buscando cualquier pista, cualquier señal, por mínima que fuera, que confirmara sus sospechas. Y aunque Can y Demet nunca lo confirmaron públicamente ni lo desmintieron con rotundidad, las fotos robadas por los paparazzi, los gestos cariñosos en eventos públicos, las miradas cómplices durante las entrevistas, todo apuntaba, con una fuerza irrefutable, a que había algo más que amistad entre ellos. El romance estaba en el aire. Sin embargo, como suele pasar en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después del final de Erkencikus, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, Can y Demet tomaron caminos separados. Él, con su espíritu aventurero y su ambición desmedida, se fue a Italia para protagonizar la ambiciosa serie Sandokan, un proyecto que le permitía expandir sus horizontes profesionales y conquistar nuevos mercados.
Ella, por su parte, decidió continuar trabajando en Turquía, protagonizando la exitosa serie Doğduğun Ev Kaderindir, que en español se tradujo como Mi hogar, mi destino, un drama conmovedor que le permitió demostrar su versatilidad como actriz y explorar nuevos registros interpretativos. Durante este tiempo los rumores de romance se fueron diluyendo gradualmente, como una suave brisa de verano, y ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Can, por ejemplo, tuvo una relación, bastante mediática y apasionada, con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, un romance que terminó de manera bastante abrupta y que dejó a muchos con la boca abierta. Demet, por su parte, sorprendió a todos al anunciar su compromiso y posterior matrimonio con el reconocido cantante turco Ozan Koç, en una boda por todo lo alto que fue todo un acontecimiento social en Turquía, con cientos de invitados y una cobertura mediática exhaustiva. Pero lamentablemente, como si de una maldición se tratara, el matrimonio de Demet y Ozan no duró mucho. A principios de este año anunciaron su divorcio, dejando a muchísimos fans sorprendidos, tristes y, en algunos casos, incluso decepcionados. Y como era de esperarse casi de forma automática, los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet volvieron a resurgir con fuerza, alimentados por la nostalgia de los fans y por la esperanza de verlos juntos de nuevo. La llama de la ilusión se encendió nuevamente. Y aquí es donde entramos de lleno en la noticia bomba del día de hoy, la que nos ha traído hasta aquí. Después de años de caminos separados, de proyectos individuales que les permitieron crecer y madurar como profesionales, y de romances fallidos que les dejaron cicatrices en el corazón, parecía que la puerta para una posible colaboración entre Can y Demet volvía a abrirse, aunque fuera tímidamente. Muchos fans, impulsados por la nostalgia y el cariño que les tienen, soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva serie que superara el éxito de Erkenci Kuş, una película romántica que los consagrara como la pareja del momento, algo, en definitiva, que reviviera la magia de antaño y les permitiera demostrar que la química entre ellos sigue intacta. Pero según fuentes cercanas a ambos actores, personas de su círculo íntimo que conocen de primera mano sus inquietudes y sus planes de futuro, esa posibilidad se ha esfumado por completo. Como un castillo de arena que se desmorona ante la fuerza de la marea. Can y Demet, después de una profunda reflexión y un análisis exhaustivo de sus respectivas carreras, han tomado la difícil, pero al parecer irrevocable, decisión de no trabajar juntos en el futuro cercano. Una decisión que, según me cuentan, ha sido meditada y consensuada por ambos, buscando lo mejor para sus carreras individuales y para su bienestar personal. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones que se esconden detrás de esta decisión que ha roto tantos corazones? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde los detalles se vuelven cruciales para entender el panorama completo. Según estas fuentes, la principal razón que ha pesado en su decisión es que ambos quieren enfocarse al máximo en sus carreras individuales y explorar nuevos horizontes profesionales que les permitan crecer como actores y como personas. Can, por ejemplo, está completamente enfocado en consolidar su carrera internacional. Después del éxito de Sandokan, una serie que le abrió las puertas de nuevos mercados, está recibiendo ofertas de diferentes países, incluyendo Estados Unidos y España, y quiere aprovechar al máximo esta oportunidad única para consolidarse como un actor reconocido a nivel mundial, un talento que trasciende las fronteras y que conquista al público con su carisma y su versatilidad. Además, está muy involucrado en proyectos humanitarios y sociales, causas que le tocan el corazón y que le ocupan gran parte de su tiempo y su energía. Demet, por su parte, también está buscando nuevos desafíos profesionales que le permitan demostrar su talento y explorar nuevos registros interpretativos. Después de protagonizar varias series exitosas en Turquía, quiere probar suerte en otros géneros y formatos, como el cine o el teatro, y demostrar que es una actriz todoterreno capaz de interpretar cualquier papel con maestría. Además, está muy interesada en desarrollar su faceta como empresaria y tiene varios proyectos en mente, relacionados con el mundo de la moda y la belleza, que le ilusionan y la motivan a seguir creciendo. Otra razón que podría haber influido en esta decisión, aunque no sea la principal, es la presión mediática y la constante atención de los fans. Como ya les dije, la relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha estado rodeada de rumores y especulaciones, alimentados por la pasión de los fans y por el interés de los medios de comunicación. Trabajar juntos de nuevo implicaría revivir toda esa atención mediática y quizás poner en riesgo sus carreras individuales, al centrar la atención en su relación personal en lugar de en su trabajo como actores. Además, no podemos olvidar que ambos han tenido experiencias sentimentales dolorosas en el pasado reciente.
Tal vez prefieran evitar cualquier situación que pueda reabrir viejas heridas o generar nuevas complicaciones en sus vidas personales. Sea cual sea la razón o el conjunto de razones, lo cierto es que la decisión está tomada. Khan y Demet no trabajarán juntos en el futuro cercano. Una noticia que, como se imaginarán, ha caído como un balde de agua fría entre los fans, que esperaban ansiosamente un reencuentro en la pantalla. Muchos se sienten decepcionados y tristes por no poder verlos juntos de nuevo, disfrutando de su química y de su talento. Algunos incluso culpan a sus respectivas agencias por no haber facilitado un reencuentro que, según ellos, sería un éxito asegurado. Pero al final, la decisión es de ellos y debemos respetarla, por mucho que nos duela. Lo importante es que tanto Khan como Demet sigan creciendo como actores y como personas, y que encuentren la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Y quién sabe, quizás en un futuro, cuando el tiempo haya curado todas las heridas y las circunstancias sean diferentes, vuelvan a encontrarse en un proyecto que los una de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Mientras tanto, nos queda disfrutar de su trabajo individual y recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkencikus, una serie que marcó un hito en la televisión turca y que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y por supuesto seguir soñando con un posible reencuentro, aunque sea en la vida real, quién sabe. Así que ahí lo tienen, mi gente. La bomba ha explotado. Khan y Demet dicen adiós al trabajo juntos. Una decisión que impacta a todos, pero que debemos respetar. Y ahora, para recapitular un poco toda la información que hemos compartido hoy, hemos visto cómo la química entre Khan y Demet en Erkencikus los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de la televisión turca. Exploramos los rumores de romance que surgieron durante el rodaje, sus caminos separados después del final de la serie, y finalmente, la difícil decisión de no trabajar juntos en el futuro cercano, enfocándose en sus carreras individuales y evitando la presión mediática. Una noticia triste para los fans, pero que debemos aceptar y apoyar. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información y el análisis que les he traído hoy. Y sobre todo, espero que hayan entendido las razones detrás de esta difícil decisión. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó la información, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Ciao, bellas.